Buenas noches, amigas, amigos de toda la República Argentina. ¿Cómo les va? Tenemos un programa que entiendo será especialmente del agrado de cada uno de ustedes si son personas que están conscientes de la importancia que la ciencia y la tecnología, con la educación, tienen para el crecimiento que todos los argentinos necesitamos. Por eso, la semana pasada les prometí una nota que le hemos realizado a Amy Austin, esta científica notable, la primera que ha recibido el premio L'Oréal de París a la ecología. A una ecóloga por primera vez le dan este premio, que no es otra cosa que un estímulo, que no es otra cosa que el reconocimiento que la sociedad universal le da a quien estudia sobre esta problemática tan grave, cuál es el cambio climático del que, modestia aparte, les venimos hablando hace muchos años. Desde aquellos momentos en nuestras competencias juveniles, donde hablábamos del cambio climático, pero además les hacíamos leer el Laudato Si, la encíclica a la que Francisco, el Papa, dedicó por primera vez en una encíclica un tratado, les puedo asegurar, de lo que significa la ecología, el cuidado del medio ambiente y por ende el cambio climático, y a quienes afecta, preocupación del Santo Padre, por supuesto, y cada uno de nosotros, los que tenemos algunos sentimientos y amor por la vida en comunidad, a los más pobres, afecta. Es un momento para festejar que nuestro Congreso se encuentra nada menos una ley de lucha contra el cambio climático. Hace 5 años o más que este proyecto fue presentado por el gran político argentino, desde mi punto de vista, un hombre de una enorme cultura con el que he tenido oportunidad de tener una charla intelectual de más de 2 horas en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Este joven, que tiene 85 años nada más, presentó este proyecto. Se trata del señor cineasta, además, Pino Solanas. Debe estar re feliz él y todo el equipo que lo asesora y acompaña, porque cada realización que contribuye a una sociedad mejor no es obra de un hombre solo, sino de un equipo de personas. Está apareciendo en los diarios, por primera vez en nuestro país, la República Argentina, se sanciona una ley contra el cambio climático. Algunas informaciones en relación a cómo se pondrá en funcionamiento esta nueva ley. Reitero que se sanciona por primera vez en la República Argentina la ley contra la lucha contra el cambio climático. Y leo que habrá un gabinete nacional del cambio climático bajo la órbita del jefe de gabinete. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la nota que les vamos a presentar a todos ustedes sobre esta científica de prestigio internacional, que ya estará dentro de unos instantes aquí, Amy Austin, que ella es una experta internacional y que me dice que lloró por el Amazonia y por la decisión del presidente de los Estados Unidos de apartarse del Acuerdo de París del año 2017. Basta de palabras. ¿Qué les parece si vamos con esta científica notable, Amy Austin, camino hacia la Facultad de Agronomía de nuestra gloriosa Universidad de Buenos Aires? ¿Vamos? ¿Me acompaña? Atención, país.
Gracias, Amy, por prestarte este reportaje. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Amy, ¿dónde naciste? Yo nací en los Estados Unidos, en el estado de Washington, así que después pasé mi juventud en el estado de Florida y después mudé de vuelta al costa oeste para hacer toda mi universidad y mi doctorado. ¿Cómo era esa niñita cuando tenía 6, 7, 8 años en la enseñanza elemental? ¿Cómo eras? ¿Eras muy estudiosa? Sí, me parece que siempre mi papá, mi padre en general puso mucha importancia en la educación y yo fui a un colegio que era bastante exigente también, entonces desde chiquito yo siempre estudiaba mucho, pero además me gustaba, así que entonces era una combinación de cosas, pero sí, mi padre siempre pusieron importancia de eso porque eso es una manera de abrir oportunidades más adelante. Qué lindo eso que dices. Papá se llama, porque sé que vive fuera de cámara, me has dicho que vive. Papá y mamá, ¿cómo se llamaba? Gatrell. Y mi papá se llama Carlos. Carlos. ¿Y tu madre qué hacía? Y era ama de casa, así que... Educadora, 5 hijos. Por eso, teníamos 5, éramos mucho, así que... Sí. ¿Y papá qué hacía? Mi papá era ingeniero, en principio él trabajaba en Boeing, en eso de como los aviones. Ingeniero aeronáutico. Eso. Y bueno, durante la época de los 60, la NASA reclutó un montón de ingenieros para trabajar en el proyecto de Apolo. Y por eso nosotros mudamos a Florida y por eso estamos todos los años de Apolo, estuvimos ahí en Florida y trabajaba ahí. Después se empezó a desarrollar programas para computadoras cuando casi las computadoras no existían, así que cuando las computadoras eran gigantes como este cuarto o alguna cosa así. Y bueno, ahora está jubilado y vive con el jardín y vive muy bien, está contento. Pero... ¿Qué son tus padres para vos, Amy? Me parece que mi padre era importante, una influencia, me parece que como cualquiera, eso es una cosa que realmente marca mucho de lo que es tus relaciones más adelante, pero también tus ambiciones y todo eso. Y una de las cosas me parece que define de mi padre los dos, es que trabajaba mucho y me parece que en el sentido de que tenía ambiciones para hacer cosas, que tenía metas y me parece que eso era una cosa que para mí me queda muy fuerte y yo noto en mi propia personalidad de que eso de tener metas, de trabajar hacia cosas es una cosa que a mí me parece que venía de esta exposición muy temprano con mi padre y los dos eran así que mi mamá trabajaba en casa pero ella tenía muchas ideas y muchas cosas para hacer también y eso me parece que es un atributo de mi personalidad que me queda hasta el día de hoy. Siempre quiero hacer más cosas, quiero armar más proyectos y eso es bueno de un lado, pero quizás tendría que relajar un poco más también. ¿Y la enseñanza media cómo fue? En el colegio secundario. Eso porque después nosotros mudamos a un lugar extremadamente rural en el estado de Washington. Un poco como esta película Capitán Fantástico. Sí. Eso no era demasiado lejos porque mi papá también tenía esa idea de que nosotros tuvimos que vivir cerca de la tierra y tratar de cultivar nuestra propia comida y ese tipo de cosas. Entonces yo fui al colegio secundario en un lugar muy, muy pequeño, así que... Era complicado así para un adolescente de estar trasplantado adentro de este contexto que era muy distinto porque mucha de la gente era de la zona, que era locales, que era una gente rural y nosotros éramos medio como los forasteros en alguna manera, extranjeros ahí en este lugar. Pero del otro lado era lindísimo porque vivimos ahí justamente en el bosque y me parece que también eso me pegó también. Eso ahí, la pregunta entonces, perdona, es una irrespetuosidad interrumpirte, ¿tuvo que ver esa escuela media tal vez, el contacto con la naturaleza, tu amor por la naturaleza para preocuparte sobre la ecología? Me parece que los dos lugares, Florida también, porque éramos muchos y nosotros salimos todos los días y jugar afuera porque el tiempo era lindo y era una cosa que básicamente eso era mi primera introducción también, había el mar, y yo descubrí que estaba fascinado con eso y sobre todo con las plantas. Así con que, las plantas. Sí, porque eso me seguía más adelante, pero efectivamente eso
eso de ver toda esa cosa de naturaleza, porque era un lugar donde había todavía muchos lugares que no han sido muy tocados. Ahora sí, ahora está todo, casi todo convertido, pero en ese momento había parches, había canales donde nosotros jugamos y bueno, cuando sos una chica no se da cuenta de potenciales peligros ni de nada de eso de la naturaleza que en lugares tropicales hay, pero y eso me parece que fue muy importante. Y después ir y vivir en un bosque también es como medio como, y me parece que eso va más allá de mi propia experiencia. Me parece que el contacto con la naturaleza es tan importante para los chicos cuando están creciendo y chicos que viven en zonas urbanas y casi nunca tienen ese contacto, porque me parece que para apreciar y valorar la naturaleza tiene que tener algún tipo de contacto con ella. Y me parece que eso es una cosa que todos los programas que llevan los chicos urbanos afuera es una cosa, y no pueden pensar más temprano que básicamente de nacer. Cuando más tienen eso en los años realmente tempranos, me parece que más aprecio y más vínculo uno puede tener con sistemas naturales. Con nuestra casa, la tierra, así dicho, ¿no? ¿Y la enseñanza entonces universitaria en Stanford? No, yo hice mi doctorado en Stanford, pero hice mi título de licenciatura en Ciencias Ambientales. En Ciencias Ambientales. Que es una carrera que ahora tenemos acá en la facultad. Que lindo, así que era un momento cuando estaba emergiendo toda esa idea de que no solamente tenemos que estudiar sistemas naturales, pero también el impacto humano sobre ellos. Y después de eso fue en una universidad que se llama Willamette University en el estado de Oregon. Entonces no era muy lejos de donde vivía, pero viste que todos los chicos en los Estados Unidos se van de la universidad en algún otro lugar. Pero fui ahí en parte porque fui becada, así que yo tenía una beca para asistir a la universidad, porque también la universidad cuesta. ¿Y cómo eres como estudiante? ¿Cómo fuiste? De vuelta, estudioso. Pero tuvo mi momento. Más el estudio, más la investigación, más sí, el conocimiento. Y eso me parece que tenía unos profesores, porque era un colegio bastante chico en términos de, en este estilo, lo que se llama liberal arts en los Estados Unidos, entonces tenía mucho contacto con los profesores. Y a partir de ahí empecé a trabajar con algunos profesores, y sobre todo eso que están interesados en cosas que era afuera y que tenía que ver con haciendo cosas con ecosistemas terrestres y con ríos y todo eso. Me reenganché y medio como eso cuando decidí que probablemente eso es una de las cosas que yo quería hacer. Pero en ese momento no estaba tan segura que quería ser científico. Yo pensaba que podría ser abogada, podría ser, sí. Menos mal que tenemos como científica estadounidense que ama a la Argentina y que nos da a los argentinos este prestigio importante. En los Estados Unidos es un poco distinto, porque vos haces tu licenciatura y después elegís tu camino profesional, así que entonces todo eso estaba abierto en ese momento. Y se fue dando esos tiempos con la verdad incómoda. Sí. ¿Cuál era tu visión sobre eso, Al Gore? Sobre lo que él sostenía. ¿Sobre como su persona o sobre...? Su persona, me gustaría saber tu opinión como estadounidense y también como hombre preocupado, o por lo menos hizo conocer no solamente en Estados Unidos, sino al mundo esta problemática de la contaminación ambiental. De todo lo que... No, a mí me parece que una cosa que Al Gore era vicepresidente de Clinton, y me parece que en la historia de todos los presidentes, me parece que era uno de los únicos que todas las semanas él leyó Science, él leía la revista muy prestigiosa de Science. Claro. Y era una persona que estaba muy educado y muy interesado en temas que están relacionados con la ciencia, y puso mucha importancia tanto en la educación como en las cosas en particular las cosas relacionadas con cambio global y cambio climático. Y bueno, cuando perdió las elecciones en 2000, cuando perdió, que eso me parece que todavía está abierto, pero cuando él perdió las elecciones, me parece que eligió otro camino para tener un impacto, y él eligió este tema. Así que, y en ese momento, sí, y eso cuando yo empecé también a dar clases de cambio global en la universidad acá, tanto al nivel de grado y posgrado,
era una pelea gigantesca sobre si era real el cambio climático, si los seres humanos eran responsables, si nosotros armamos debates adentro de la aula para tratar de ver cómo, para entender la información que estaba dispersa en todos lados. En el día de hoy probablemente la gente no se da cuenta, todos asumen que cambio climático, salvo algunas excepciones particulares, que eso es una cosa que es importante y que está cambiando el mundo. Pero en ese momento, cuando Al Gore empezó a diseminar esta información, que él fue a todos los lugares del mundo para dar esta charla sobre, de tratar de explicar al mundo cómo era un momento cuando la hostilidad contra esa idea era tan fuerte que tenía que darle crédito porque él seguía adelante con eso. Y me parece que hizo un gran servicio de adelantar con eso, de dar crédito al IPCC, de todo eso. Entonces, qué distancia desde el punto de vista cultural, ¿no? Con Trump. Sí, no, es una cosa que qué no abismo. Pero en alguna ¿no? manera me parece que el argumento ha evolucionado, porque en el día de hoy lo que dicen es que no pelean más si son los seres humanos o no. Lo que dicen es que, bueno, no va a estar tan mal, y eso es verdad, que para unos lugares puede ser que no va a estar tan mal. Y el otro es que nosotros, no importa si somos responsables o no, seguimos adelante haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, esa responsabilidad moral, que es una parte de lo que Gore estaba adelantando, es una cosa que básicamente ellos ahora están borrando, pero no está peleando más de si es real o no es real. Así que casi nadie dice eso. Salvo Trump. Es una excepción. Claro. Cuando todo el mundo en París, ustedes, los científicos, nos alertaron, nos informaron, nos formaron a muchos habitantes de esta casa nuestra. Una de las preguntas que a mí, leyendo un poquito, porque no entiendo nada de nada, sobre tu actividad, es aquella que tiene que ver, vos sos una estudiosa del ecosistema, y ¿lo podemos separar de la contaminación? ¿O no hay una mezcla ahí que puede confundir o que puede utilizarse de aquellos que dicen que están en contra del cambio climático? No se puede utilizar aquello cuando aparece una científica hoy de tu talla, de prestigio internacional, con este premio que te ha dado merecidamente, para orgullo, reitero, de todos los argentinos, porque sos nuestra, sos estadounidense. Gracias. No puede llamar a darle giros polémicos los que no conocemos, y yo creo que hay muchos que no conocen en el mundo. ¿Cómo es esta historia? A ver. No, me parece que es un tema importante, porque uno dice, y siempre cuento esta historia de que cuando empecé a estudiar ecología, porque me encantaba la naturaleza y porque quería entender cómo funcionaban los ecosistemas, y sigo con esta misma pregunta, porque es una pregunta complicada de contestar. No es tan fácil para entender todos los procesos y todas las cosas que determinan, todas las interacciones que explica cómo funciona un ecosistema. Pero al mismo tiempo, con los años, y que había como un cargo más y más importante de no solamente entender cómo funcionan los ecosistemas, pero entender lo que estamos haciendo los seres humanos. Pero el contexto es complicado, porque el contexto es que los ecosistemas cambian, el planeta cambia, ¿no? Entonces, separar lo que ocurre naturalmente en términos de cambio climático, ese tipo de cosas, de lo que nosotros estamos generando con nuestras actividades, eso es la parte que es más difícil. Y siempre uno puede como medio pinchar el argumento diciendo, pero bueno, siempre ha cambiado, ¿no? Sí, eso es lo que utilizan. Llueve y no llueve, llueve y no llueve, ¿no? Y uno puede decir, bueno, entonces ayer fue una tormenta fuertísima. La cantidad de eventos extremos, la cantidad de eventos que sean tormentas extremas, va aumentando. Pero es difícil de separar eso de lo que pasa naturalmente. Y eso siempre da lugar para entrar la duda. Y me parece que lo que yo propongo ahora y lo que yo insisto ahora es que dejar ese argumento al lado y tratar de ver lo que podemos hacer ahora, en el día de hoy, porque es urgentísimo de hacer algo ahora. Y eso es un poco lo que proponga esta chica Greta Thunberg, esa chica que está, sí. Bueno, realmente es ídolo mía, porque yo lo veo, esta chica que tiene 16 años. Y ella está cambiando el mundo con su argumento,
Y ella está diciendo, bueno, basta con esta conversación, que si es, si no es, si son los seres humanos, si no, pero el mundo está cambiando, el cambio climático está alterando y claramente va a alterar al futuro. El mundo está calentando, va a calentar al futuro. ¿Qué hacemos? Perdona que te interrumpa, pero quiero volver un poquito atrás para retomar esto que acabas de decir. Vos te vienes a la Argentina, dices la Patagonia, casi un desierto, ahí, ¿cómo se motiva eso de venirte a la Argentina para estudiar este tema en la Patagonia? ¿Y por qué la Patagonia? Okay. No, eso me parece que una cosa, cuando estaba haciendo mi doctorado en Stanford, yo había encontrado con mucha gente que venía de América Latina, así que tuvimos algunos visitantes que venían de Argentina, de Chile, de Venezuela, de algunos otros, pero gente de mucho prestigio. Y a mí, como mío, me encantó de escucharlos hablar de los ecosistemas en Argentina y en América Latina en términos generales. Y entonces, una cosa que pasa es que en los Estados Unidos hay muchos estudios, hay mucha información, hay mucho plata, mucho más financiamiento para las estados, pero muchos de los ecosistemas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, ya ha sido convertido, ya ha sido en alguna manera afectado por la actividad humana, por agricultura, por deforestación, por otras actividades. Ellos tienen una trayectoria muchísimo más larga de tener gente ahí. Y una cosa que me llamaba la atención, y en principio era las Amazonas también, porque es tan carismático obviamente estos sistemas, era que había muchos lugares en América del Sur que no han sido tocados. Aún. Y me parece pero te que... hace 20 años. Sí. Una piba. Sí, tenía 29 años, así que... ¿Sola sí. Así que, pero la idea no era para quedarme, la idea era para tener una experiencia afuera. Fuiste becada. Sí, y becada con una beca postdoctoral y venía con la idea, y sí, no, mirando para atrás siempre la juventud, ¿no? ¿Qué yo estaba pensando? Pero bueno, venía acá con la idea de hacer una beca postdoctoral y después ir a un otro lugar. Y me parecía que una cosa que para mí era interesante y fue extremadamente naif. Yo puedo admitir plenamente que casi no hablaba castellano o español, ni sabía la diferencia entre castellano y español en ese momento. Y sí, era extremadamente lejos y no tenía idea, no solamente como el idioma y la universidad y todo eso, pero la manera de hacer ciencia en otros países es muy distinta. Y toda esa cosa fue aprendizaje para mí cuando yo llegué y empecé a entender cómo son distintas las cosas, cómo son... y bueno, después me enganché personalmente y empecé a pensar en la posibilidad de quedarme más tiempo, pero al mismo tiempo me enamoré de la Patagonia, así que, porque la Patagonia como lugar para trabajar es una cosa que es increíble. Así que, ¿en qué lugar? Nosotros ahora estamos trabajando cerca de San Martín de los Andes y usted dice que es mucho desierto, pero hay de todo en la Patagonia. San Martín de los Andes está hablando de uno de los lugares más bonitos del planeta. Eso, así que, pero es más, así que porque la Patagonia representa la posibilidad de mirar sistemas que tienen muy poco impacto humano, porque es muy lejos de muchos de centros urbanos y además de contaminación, de fuentes de contaminación y todo ese tipo de cosas. Pero además hay algo de impacto humano, entonces lo que nosotros estudiamos ahí son las dos cosas. Y la cosa que, una cosa extraordinaria de Patagonia también es que tienen estos gradientes naturales de clima, así que entonces básicamente si vos vas oeste al este, vos tenés un gradiente fuertísimo de precipitaciones. Llueve mucho en Chile y cuando vos llegas a la costa atlántica, llega a lugares muy secos como el desierto. Y entonces eso da la oportunidad de trabajar en todos estos lugares. Y la verdad es que eso es una cosa que también me motiva en el día de hoy de seguir trabajando en estos lugares. Y eso me hizo posible para seguir haciéndolo ahí. Qué raro esto y qué buen ejemplo para los jóvenes estudiantes de ciencias en la Argentina, verte el esfuerzo que debe haber significado por el idioma, estar en otro país donde no se cuentan con los adelantos y el dinero para la ciencia y para la tecnología, y haber llegado vos a ser hoy una mujer de prestigio internacional, investigadora creo del CONICET. Están apareciendo durante este reportaje todos tus estudios, todos tus avances, todos tus títulos.
Bueno, el premio específicamente que te dio L'Oréal de París y que le dio a tantas amigas que he entrevistado acá de Argentina, ¿en qué consistió, Amy? Sí, bueno, el premio en 2018 es el premio internacional de L'Oréal UNESCO para las mujeres en la ciencia, por las mujeres en la ciencia. Y eso en particular yo fui galardonado para estar en América Latina, porque ellos eligen una científica de cada región del mundo, entonces... Sí. Y bueno, entonces por eso ya me lleno de orgullo porque yo estoy representando a América Latina y no porque el esfuerzo de mis investigaciones ha venido de acá. Y había autóctono en el sentido de que muchos de nuestros descubrimientos y todo eso venía directamente de Argentina, de la Patagonia y de eso, y por eso yo fui, porque puede ser que algunos dicen, bueno, pero ella no es argentina, no es de América Latina, pero nuestro trabajo en América Latina realmente es lo que fue premiado como parte de este premio L'Oréal. Mis colegas dicen en la Argentina, en distintos medios, que sos argentina para nosotros. En todos los medios está así. Sí, bueno, soy naturalizado como ciudadano, sí, claro. pero igual, así que agradezco que ellos se sientan como yo soy una parte del cuerpo de científicos que trabaja ahí. Pero me parece que eso fue importante, eso no fue de menor, que no era una cosa que estaba trabajando y venía de visita, pero realmente toda esa cosa orgánica de trabajar acá con investigadores argentinos, con estudiantes argentinos, con todo eso, me parece que fue una cosa importante. ¿Tenés discípulos? Sí, tengo un grupo, puede ser demasiado grande, pero tengo varios, así que actualmente tengo probablemente 8 o 9 en mi grupo, pero ha tenido alguna más. Así ¿Cómo que habrán festejado? ¿Qué orgullo tendrán? Sí, así que, y varios de ellos han sido, todos mis doctorados hasta ahora han sido mujeres también, y me parece que... Y me parece que eso también es una cosa importante. Una parte ¿La mayoría de mujeres de los 8? Todos. ¿Todas mujeres? Así que ahora tengo un becario doctoral que suma y que es un varón, pero que... y en parte porque mucho de lo que yo hago es muy interesante, se atraen la gente de biología, de exactas, y la gente que estudia ecología en exactas, muchos de ellos son mujeres, es una proporción muy grande de la... Y acá ahora también en ciencias ambientales hay muchas mujeres que estudian eso. Qué bueno esto. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Hotel Belsur, cocheras cubiertas, salones de usos múltiples, microcine para 120 personas, piscina semiolímpica. En Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención. Entretenimiento para todas las edades, shows musicales en vivo, canchas de tenis y de vóley, gimnasio. Hotel Belsur, más de 45 años creando recuerdos inolvidables.
Restaurant Puerto Santa Bárbara, lisa a la parrilla, rabas, cornalitos, calamaretes, cazuela de mariscos, arroz con mariscos, pastas minutas, parrillada de carne, menú infantil, productos de primera calidad, pesca propia, abierto todo el año al mediodía y a la noche. A metros del puerto de San Clemente, la mejor opción y la mejor elección. Hotel New Seaboard. 50 habitaciones con vista al mar, sauna e hidromasaje, pileta climatizada, la perfecta unión del mejor servicio en el mejor lugar. Hotel New Seaboard, Avenida San Bernardo y Avenida Chiosa en San Bernardo. Cabañas Lemú, en Mar de las Pampas, un lugar mágico. Acércate y disfruta de una nueva filosofía de vida. Descanso y relajación, rodeado de bosques, médanos y mar. Todos los servicios en un escenario de excepción. Cabañas Lemú, simplemente una elección. Taller Garay, servicios de mecánica y electricidad, calidad y tecnología aplicados a la inyección y el escaneo, trabajos de chapa y pintura, lustrado. Taller Garay te espera en Avenida Garay 4344, Ciudad de Buenos Aires. En La Lucila, Campos de Mar, complejo de cabañas rodeado de bellísimos espacios verdes, diseños únicos y de calidad. Una invitación a compartir en familia o con amigos. Un lugar pensado para ofrecer a sus huéspedes comodidad y confort. Campos de Mar lo espera en La Lucila para que disfrute la tranquilidad y el buen servicio. Fuera de cámara me dijiste algo, a un periodista no se le puede decir muchas cosas porque yo no soy ni cura, ni pastor, ni rabino. Me dijiste algo que conmueve al que no es un científico. Yo soy periodista en ciencias y a un hombre me dijiste: lloré por lo de Amazonia, lloré por Trump. ¿Realmente lloraste por estos desaciertos de estos políticos? Sí, y me parece que hay varias cosas que es fácil de burlar de Trump o de Bolsonaro o de sus actitudes, que sean infantiles o que sean, pero la influencia que ellos tienen en el mundo es tan importante que sí, la toma de decisiones que realmente impiden nuestras posibilidades de avanzar con la mitigación del cambio climático, me parece que es una cosa para llorar y nada más. Así que, y es una cosa que, porque tienen tanta influencia, ¿no? Que yo como persona puedo tener alguna influencia sobre lo que piensa la gente, pero las decisiones tanto económicas y también decisiones en cómo van al desarrollo económico. Pero una cosa que pasó es que había tenido en Brasil 20 años de avance con la conservación de la Amazonas, y en un año la decisión de dejar que entra de vuelta en la Amazonas, porque 99% de los incendios están causados por humanos, está causado porque alguien entra y abre un camino y después se seca. ¿Qué cantidad dijiste? 99%. Así Pero que, eso no, porque hay desconocimiento.
No, por este lugar es un lugar tan húmedo que si es un bosque intacto, casi no hay posibilidad que se queman, salvo que alguien vaya y la pongan. Pero abren caminos, las zonas se secan y después hay incendios intencionales o accidentales, una de las dos cosas, pero son todo debido a la actividad humana. Y la decisión de Bolsonaro... ¿Y en California? En California es más complicado porque ellos también tienen una historia bastante larga de supresión de incendios y este ecosistemas que están acostumbrados, para decirlo de una manera, pero este ecosistemas que tienen un vínculo estrecho con el fuego como parte de su dinámica, si vos parás eso en algún momento, como va a sacar el corcho de la botella y va a quemar, pero quemar mucho más fuerte y mucho más intensamente que lo que es si vos mantenés ese tipo de cosas. Pero los seres humanos en California se acercan demasiado a estos lugares que tienen una dinámica con incendios, y entonces eso es una cosa que pasa. Y el otro es que cuando tenés cambio climático, cuando tenés más variabilidad en el clima, cuando tenés años muy secos y después años muy húmedos, lo que puede llegar a pasar es que genera un montón de combustible y después cuando viene el próximo año seco y caluroso se quema todo. Y entonces estas dinámicas son cosas que nosotros en gran parte a todos los niveles estamos generando. Estamos generando por nuestras actividades, estamos generando por el cambio climático y todas esas cosas están teniendo importancia. Y con respecto a Trump de bajar del Acuerdo de París, era una cosa porque el Acuerdo de París era una cosa maravilloso en el sentido que era el conjunto de países diciendo que esa cosa es importante, esa cosa que tenemos que cambiar nuestras actividades, tenemos que cambiar porque eso es de suma importancia para nuestro futuro. Y era todo un conjunto de países que decían, bueno, vamos adelante. Y para tener a esta persona con tanta influencia, sobre todo económicamente, de bajar de este acuerdo en forma unilateral y también en forma ilegal, porque él efectivamente no podía hacer eso. Y simplemente decirlo eso porque la gente estaba en contra de él y en contra de la economía de los Estados Unidos, era una cosa simplemente que era para llorar. Y me parece que eso es algo que nosotros todos tenemos que estar atentos de este tipo de personajes que tienen tanta influencia en lo que estamos tratando de hacer. Porque es una lucha de convencer a la gente que el cambio climático es real, que tenemos que hacer algo, que tenemos que mitigar, que tenemos que adaptarse. Y cuando tienen este tipo de palos en la rueda, que son más que eso, es como básicamente pinchar la rueda totalmente o sacar la rueda, es una cosa que realmente hace mucho daño. Amy, se nota, además del esfuerzo, de la inteligencia que Jesús, Moisés, Buda o la naturaleza te ha dado, se requiere en tu profesión, como en todas, te pregunto, ¿tener pasión? Sí, y suena medio cursi decir eso. Suena medio cursi. Porque todos dicen, tenés que tener pasión para lo que hacen, pero yo no creo que eso solamente aplica a la ciencia, pero me parece que en particular con la ciencia, porque hay muchos obstáculos, ¿no? Así que vos tenés que pedir financiamiento, vos tenés que vos mandaste manuscritos y están rechazados porque la gente no le gusta. Hay un montón de cosas que sean bastante críticas de lo que uno hace como un científico. Entonces, si no te gusta y del otro lado el sueldo no es lo mejor, no tienes que usarlo ni para la plata ni para cuán fácil es. Así que la única gente que realmente tendría que estar haciendo ciencia es porque realmente tienen pasión para preguntar cosas, de que tienen curiosidad y yo diría que eso aplica a muchas cosas, seguramente que para el periodismo también. No, pero en serio, me parece que eso es una cosa que no, si vos hacés eso medio como simplemente dando adelante para eso, no sirve para mucho. Entonces, porque es difícil, así que hay muchas cosas que son, y no solamente acá en Argentina, pero en cualquier parte del mundo, hay muchas cosas que son inciertas, pero si uno tiene pasión para eso, y es como casi yo no puedo no hacerlo, así que a veces pienso, tendría que ser algo más fácil, más relajado, en lo cual no estoy pasando mi fin de semana trabajando o pensando en todo eso, pero simplemente no puedo resistir la tentación de seguir haciendo ¿Qué opinión tiene ciencia? sobre el Laudato Si de la encíclica sorprendente del Papa en relación al cambio climático? Porque es una encíclica lo que tenemos que leer, porque somos periodistas al margen de las ideas y de las religiones,
Nos sorprendió, parece escrito por un estadista, el Laudato Si Signori, ¿no? ¿Qué Sí. opinión tienes sobre Yo eso? creo que cualquier líder del mundo que puede alentar la opinión informada sobre este tema es una cosa que es súper importante. A mí honestamente me sorprendió un poco que él había elegido este tema, pero que me parece que justamente si vos pensás en la cosa más humanitaria que uno puede hacer es estar preocupado por lo que estamos haciendo con cambio climático, porque en la base de eso, independiente si tenemos una vacuna parecida, que tenemos muchas cosas de salud pública resuelto, si nosotros no confrontamos lo que vamos a tener en 20, 30 años, vamos a estar en problemas. Así que nosotros, no los ecosistemas van a sobrevivir, el mundo va a sobrevivir, somos nosotros que vamos a estar en problemas. Y eso, de cualquier cosa puede ayudar a que la gente reconozca eso, y en cualquier formato me parece que es una ayuda. Bueno, qué importante sería que te reciba el Papa, o tal vez que lo veas al Papa, seguramente lo vas a ver, si viene como pareciera que va a venir el año que viene, según anuncian todos aquellos que están cerca. Y me parece que te recibiría con mucho agrado un hombre que ha estado o ha escrito, está informado sobre esta problemática, y nada mejor que él escuche, y lo hará con mucho agrado, me parece, a una científica de tu talla, ¿no? Te decía fuera de cámaras también que Carolina Vera le estaba haciendo un reportaje como este a vos. Y sí, pero Jorge, pero tengo que ir, era como ir a escucharte a una persona, tengo que ir a escuchar a otra científica que eras vos. Yo no te conocía. Pero yo haría lo mismo para Carolina. Así que si ella estaba dando una charla ahora, yo cortaría porque realmente si vos mirás la contribución de Carolina para Argentina y para el mundo ha sido extremadamente importante. Y ella también seguramente que tenía sus propias luchas, pero su involucramiento con el IPCC, porque uno puede decir muchas cosas buenas del IPCC, pero lamentablemente todavía está bastante cegado hacia participantes que sea del hemisferio norte y también de Europa. Entonces su esfuerzo extra, porque todas esas cosas son fuerza, ella tiene que viajar mucho más que mucha otra gente, ella tiene que perder más de su tiempo, ella tiene que hacer todas estas fuerzas extras, y ella y también Sandra Díaz, que está muy involucrado en la cosa que están involucrados con la biodiversidad y nuevos informes sobre el estado de la biodiversidad. Tener gente de América Latina involucrado en primera fila con eso es una cosa que es muy importante, porque lo que pasa en América del Sur y lo que pasa en América Latina probablemente va a ser bastante distinto, y nuestra capacidad de adaptarse a nuestra capacidad de realmente confrontar estas cosas va a ser distinto, y entonces tener esa voz ahí es una cosa que no tienen igual. Y entonces para mí Carolina también, otro ídolo mío, porque ella efectivamente está haciendo eso, y es difícil. Eso es una cosa que nosotros hacemos, además de toda la docencia, de todas las investigaciones, de todos los subsidios, y nadie nos dice, bueno, vamos a dar un subsidio porque vos estás participando en el IPCC. No, esas son todas cosas extra que van más allá de bien o mal, y me parece que participar en estas cosas para mí es muy importante, y tener representación de acá también. Es importante que volvamos a tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es tu visión? Mi visión de eso, no soy política. No dejando la política de lado. Entonces, pero lo que siempre yo insisto es que tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno de invertir en la ciencia básica. Y una de las cosas que para mí ha sido importante es que todo ese enfoque en la tecnología y las soluciones instantáneas, eso me parece que para mí, de mi punto de vista, eso no es la manera de ir. La manera es apoyar ciencia básica que sea muy buena, porque eso es donde quedan las soluciones realmente en el largo plazo. Y entiendo que es una cosa que vos me preguntas, yo trabajo en Patagonia, ¿qué solución eso da? Pero no, pero información y el conocimiento es una cosa que es tan importante para realmente generar soluciones adecuadas para la zona también, para la región. Y no solamente, pero este empuje de solamente que tiene que tener algún tipo de cosa que aplica a un tipo de área de tecnología, y eso me parece que es un error.
El otro lado, con respecto al ministerio, que me parece que cualquier cosa que aumenta el financiamiento para ciencia y tecnología es súper importante. Y Argentina es una cosa que el otro, para llorar o por lo menos para ponerse triste, que siempre ha tenido una tradición de apoyar eso. Así que vos mirás los premios Nobel, la cantidad de Guggenheim, la cantidad de mujeres que han ganado este premio internacional de L'Oréal UNESCO. No sé si nosotros somos el país de América Latina que más ha ganado a lo largo de la trayectoria. Todas esas cosas vienen, toda esa parte vienen de la ciencia básica y tenemos que apoyarlo, tenemos que reconocer que es una cosa importante. Entonces, no sé si eso, la solución es tener un ministerio, pero la solución para mí es tener poner más importancia en eso y más orgullo. Aumentar el presupuesto. Eso, y todos dicen eso, queremos más plata. Stefani ha hecho un trabajo, Stefani, sí, yo muy conozco. importante sobre lo que acontece en el mundo en materia si se aumenta el presupuesto, que tampoco hay que exagerar, una cosa demasiado exagerada e imposible de hacerlo. Un gobierno que quiera poner máquinas, cemento, darle trabajo a la gente, apoyando a la ciencia, a la tecnología, a la educación. Tengo dos preguntas por último y para dejarte. La creatividad, ¿tiene algo que ver en un ecólogo o es solamente la investigación, sin creatividad? Yo creo que, porque la gente, me parece que la cercanía entre la ciencia y el arte es mucho más cerca que la gente piensa, sobre todo porque es una cosa sumamente creativa, así que para mí, y esa es la parte que más me gusta, la parte que más me interesa no es llenando informes todos los días, pero es esta parte de realmente pensar en una pregunta y cómo van a confrontar, cómo van a poner a prueba la hipótesis que uno tiene. Y eso requiere una creatividad enorme, porque la gente piensa, bueno, hacer un experimento es hacer un experimento, pero no es así. Así que hacer un experimento que está diseñado de realmente apuntar a la pregunta que vos estás preguntando es una cosa que es sumamente creativo. Y para mí, los estudios de los cuales yo estoy más orgulloso son cosas así, donde nosotros miramos la vuelta, usamos, por ejemplo, algunos filtros que vienen del cine. Así que nosotros, que son de este color naranja, porque nosotros queremos entender cómo la luz del sol afecta el ciclo de carbono. Y bueno, nosotros buscamos la vuelta hasta que encontramos eso, es un recurso que nadie en el mundo podría imaginar usando, pero nosotros usamos eso y funcionó bárbaro, y nosotros tuvimos un resultado que realmente era respuesta. Me hace recordar algunas respuestas de científicas como vos, en que algunos que pintaban las células. Pintaban células, hacían cuadros, no me acuerdo si era Andrea Gamarnillo, ¿no? El propio Gabriel Rabinowitz, gente que Exacto. Así que, y me parece que este tipo de gente que vos simplemente hablas con ellos y que no se puede controlarse por su... En alguna manera hay mucho de eso que es extremadamente creativo de eso. Y hay otra parte que no, que requieren rigor, pero la creatividad viene en las preguntas y cómo vamos a aplicarlo, y después hay que tener esa otra parte que es el rigor. El rigor científico es una cosa que no se puede escapar simplemente teniendo ideas que sean buenas. Tienes que ponerlo a prueba y hacerlo bien. Y eso también es una cosa y esa es la otra parte, me parece que de herencia de mi papá de matemático, porque a mí me gusta todas esas cosas que sean ordenadas y que sean y eso me parece que esta combinación de cosas es porque a mí me encanta hacer ciencia, esa combinación de estar cosas afuera, pero también tener el orden y el rigor de apuntarle una pregunta. Me queda el apotegma de esa frase que te robó, con la creatividad hago preguntas, de la creatividad hago preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es la última palabra, la última pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para una estadounidense, estudiosa, súper estudiosa, que viene a un país, viene a la Argentina, que quiere el país donde está, ¿sí? Amplía sus conocimientos con las dificultades de un país como el nuestro, en todo sentido, y llega a otorgarle a la ciencia y a nuestro país un premio que ayuda al prestigio de los argentinos en materia científica. ¿Cuál es el sentido de la vida? Wow, es una pregunta difícil, así que
A mí me parece que una cosa que a partir de haber ganado ese premio, que la gente me pregunta un montón de cosas pensando que yo tengo la respuesta. Y no sé si el caso de eso es así, pero me parece que para mí por lo menos el sentido de la vida ha sido medio como ir navegando y tratando de hacer lo mejor de lo que tenemos. Y una cosa que yo dije en el premio de L'Oréal mismo era que ya estaba extremadamente agradecido a varias gente que había venido a lo largo de... y empezando con mis padres y mi pareja, mis colegas y todo eso. Pero el último que yo agradecí, que era medio raro, era la Patagonia misma. Y eso un poco para darme la oportunidad de estudiarla, así que para entenderla, porque me parece que eso es una cosa de que una parte del sentido de la vida es justamente tratando de entender la vida, y eso para mí es una cosa que me motiva un montón. Y un poco de eso, de gratitud hacia sistemas naturales y la naturaleza en sí, es una cosa que a mí me vienen más y más seguido, en parte porque la naturaleza está haciendo un montón para mitigar un poco lo que nosotros estamos haciendo como seres humanos, y quizás tenemos que apreciar un poco más el valor de lo que hacen estos sistemas y la vida en general, y con eso quizás podemos hacerlo mejor un poco al futuro. Una respuesta distinta, Else, ¿eh? Tratar de entender la vida. Bueno, ¿sabes cómo terminan pidiéndole al entrevistado darle un abrazo, que es un abrazo a la ciencia? ¿Puedo hacerlo contigo? Dale, por supuesto. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Hotel Belsur, cocheras cubiertas, salones de usos múltiples, microcine para 120 personas, piscina semiolímpica. En Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención. Entretenimiento para todas las edades, shows musicales en vivo, canchas de tenis y de vóley, gimnasio. Hotel Belsur, más de 45 años creando recuerdos inolvidables. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, amigas, amigos de toda la República Argentina. Se habrá quedado pensando en la formación, en la información formativa de esta notable científica que se prestó a un reportaje que le hicimos para todos ustedes. Brindo entonces para que haya paz en la patria de América Latina, en la patria grande, que es brindar entonces por la vida de cada uno de los habitantes de esta región del mundo. Por la vida, amigos, y hasta la semana que viene, si Dios así lo permite.